Proceso revolucionario de 1944 a 1954. Revolución guatemalteca. El 20 de octubre de 1944 se dio un movimiento que marcó la historia de Guatemala, conocido como la Revolución de 1944 o Revolución del 20 de octubre a Revolución del 44. Dicho movimiento fue responsable de derrocar el régimen dictador del general Jorge Ubico, quien duró 14 años en el ejército del poder. Sus etapas: su primera etapa, dictadura de Ubico; segunda etapa, caída de Ubico; tercera etapa, revolución. Primera etapa, dictadura de Ubico. Cuando Ubico logró ocupar el cargo del presidente en el año de 1931, inmediatamente surgieron grandes acontecimientos que causaron las más grandes revolución de Guatemala. Primera etapa de la dictadura de Ubico. En 1944 iniciaron las movilizaciones populares en contra de la dictadura ubiquista, principalmente guiada por los maestros y los universitarios. Posteriormente se unieron los obreros y otros sectores, a lo cual el gobierno respondió como el asesinato de la maestra María Chinchilla por la caballería de Ubico, encendiendo aún más el descontento de los rebeldes. Tercera parte de la revolución. La madrugada del viernes 20 de octubre en la ciudad de Guatemala se vivió una intensa guerra desde los puntos. Algunos de los ataques que se vivieron ese día fueron la toma del cuartel de Matamoros y la destrucción parcial del Castillo San José. Logros de la Revolución del 44. La creación del Código del Trabajo, la apertura de la educación nacional sin discriminación, la apertura de los sindicatos, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX para tener la salud de los trabajadores de muchos lugares del país, derecho de voto a las mujeres, derecho de voto a los analfabetos. La Revolución del 44 dio inicio a una nueva etapa. La dictadura de Ubico trajo consigo una guerra donde muchos murieron. La caída de Ubico fue el resurgimiento de otras capas sociales. Si las condiciones del gobierno de Ubico hubieran sido otras, la revolución no hubiera existido. El pueblo ya no puede despertar otra guerra porque trae más pobreza a la Guatemala de hoy. La etapa reformista. La forma liberal la abarca desde 1871 a 1885, corto, 14 años, que se caracterizó por la búsqueda de una modernización a Guatemala, que según los liberales, los conservadores habían privado previamente al país. Fue durante el gobierno de Justo Rufino Barrios desde donde se dieron todos estos cambios que han definido a Guatemala como presente a hoy en día. En síntesis, en tres temas en general. Primero, se tocarán las reformas legislativas. Antes de que abarcara el plazo de los 4 años de 1878, Barrios convocó otra asamblea. Se llevó a cabo hasta marzo de 1879. La cual, luego de largas discusiones en pleno, produjo un texto en el que se configuró un gobierno liberal democrático y un Estado centralista y representativo, sin religión oficial y promotor del aislamiento. No obstante, sin importar la revolución de la Asamblea, Barrios continuó su gobierno de reforma autoritaria, personal y dictatorial. En cuanto a la política internacional que asumió Barrios, un punto principal al tocar es el traslado de límites con México. La indefinición de las fronteras entre ambos países era un punto de discusión de tiempo atrás. Sin embargo, fue el gobierno de Barrios que el asunto entró en una nueva fase. En el gobierno anterior de Granados no concreta nada. El gobernante tenía los deseos de resolver el programa lo antes posible y de una manera muy pragmática. La época de la revolución de 1944 a 1954. Se inició en 1944 una nueva etapa del proceso de
pérdida del poder indígena dentro del gobierno local de los pueblos. Los cambios fueron sustanciales al suprimirse al alcalde segundo y dejar un solo alcalde de llegada al cargo vía. La contienda de los partidos políticos por elección popular, es decir, un sistema no indígena. Los líderes indígenas de varios pueblos buscaron la forma de sobrevivir a los cambios y no perder el poder de la municipalidad. Una de sus tácticas fue negociar el apoyo de los partidos políticos en las elecciones, siempre y cuando estos incorporaran dentro de su planilla cierta cantidad de indígenas propuestos por ellos. La influencia de los principales continuó manifestándose en algunos pueblos, con la presencia de una serie de personas que ocupaban cargos municipales antiguos no reconocidos por las leyes y a quienes los principales nombraban a pesar de la lucha de los líderes tradicionales indígenas. Los partidos políticos empezaron a tomar fuerza. En algunas comunidades lograron dividir a la población y convocar muchos enfrentamientos. La República Federal de Centroamérica en Guatemala, junto con El Salvador, Honduras y Nicaragua y Costa Rica, forman la República Federal de Centroamérica. En 1839 se produjo el primer intento de formación del sexto Fundación Centroamericana de Desarrollo FUNCEDE 3. Estado de Otros Altos, integrados por los actuales departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Retaluleu, Suchiquetepeques,